Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Esteban Godoy. Bueno, Esteban, bienvenido a Entrevidas. ¿Qué haces, Mauro? Gracias. Gracias por convocarme. No, por favor, la verdad que, bueno, vamos a estar hablando de un libro que a mí me encantó, una novela que es una bomba, ¿no? Nadie a quien esperar, acá lo muestro, de Factotum Ediciones. La verdad que me encantó esta novela. De paso, bueno, muchas gracias a la gente de la editorial, la verdad que el trabajo que están haciendo con el catálogo es impresionante. Y bueno, gracias a vos por estar acá. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de la novela, pero antes de hablar de la novela, siempre me gusta hacer una pregunta más general de cómo se dan estos comienzos, ¿no? Primero en la lectura, después en la escritura. Ujú. Bueno, ¿cómo arrancás? Bueno, la lectura arranco de chico. Mi abuela era hiperlectora, en mi casa había una gran biblioteca en Tandil. Eh, y bueno, yo la veía a ella todas las noches, quedándose hasta cualquier hora leyendo, y había algo como eso, la luz del velador, el cigarrillo, no sé, como una mística que la verdad que me atraía. Yo no sabía muy bien qué estaba haciendo ella leyendo, pero me empecé como a entusiasmar y bueno, a agarrar libros de su biblioteca, eran casi todos bestsellers, novelas rosas, este, pero nada, me reenganchaban y era también algo que yo podía leer en ese momento. Y ese fue creo que como uno de los primeros acercamientos a ese universo. Después también hubo algo en el colegio, creo que en séptimo grado, que leímos a Cortázar, a Poe, me acuerdo que esos cuentos, Quiroga, también como que me llamaron mucho la atención, incluso ahí ya tuve como algún impulso por escribir, o tal vez por copiar un poco cómo escribían ellos. Eh, y después el gran, creo que más definitivo, fue ya acá en Buenos Aires, en uno de mis primeros trabajos en una librería, que ya me encontré con Kerouac, Henry Miller, Bukowski, Bolaño, y ahí sí, me acuerdo que esas lecturas, bueno, no solo que me gustaban muchísimo, sino que dispararon como 100% el impulso ese que yo venía medio como guardando ahí, manteniendo de escribir, y nada, me lanzaron con toda la escritura. Después no terminaron siendo los escritores, tal vez esos que más influyeron en mi estilo, pero sí los que me dieron como el puntapié inicial para... Yo quería también como vivir un poco esas vidas también, me atraía mucho también eso, ¿no? Como esa literatura como del yo, de esas experiencias de escritores malditos y qué sé yo qué. Bueno, todo ese combo, ese cóctel entre lectura y bueno, y algunos impulsos para escribir, creo que empezó todo. Y ahí, bueno, en la escritura, hablando puntualmente, bueno, de Nadie a quien esperar, hiciste taller con Pablo Ramos, por ejemplo. Sí, el taller, hice taller con Pablo Ramos unos 4 años, 4 o 5 años, donde nació esta novela y también varias otras cosas que ahora estoy laburando. Fue como un taller de abrir mucho material, como de producir mucho, de empezar como a diseñar un universo, creo. Eh, Entre todas esas cosas y materiales que fui juntando en el taller de Pablo durante esos años, eh, lo que más me llamaba la atención y tal vez me atraía como darle un cierre o empezar a laburar en más profundidad fue esta novela, Nadie a quien esperar, que obviamente en ese momento no se llamaba Nadie a quien esperar, no tenía 250 páginas, tenía la mitad. Y bueno, y con ese material hablé con Alejandra Laurencich, que era una escritora que yo admiraba mucho. Eh, me acuerdo que después del taller de Pablo me tomé como un año para pensar con quién seguir y de qué manera. Y yo ya la había leído, Alejandra, pero bueno, releyendo cosas, me acuerdo que dije, bueno, voy a empezar por el primer cuento de su primer libro. Esa fue como mi idea. Dije, vamos a empezar, pues, digo, a ver qué releo, qué sé yo qué. Y me acuerdo su primer cuento de Coronadas de Gloria, que se llama Felicidad, que es un cuento que tendrá tal vez 5 o 6 páginas. Lo habré leído tal vez en 10 15 minutos. Me acuerdo como la sensación de terminar de leerlo, cerrar el libro y decir, bueno, este libro no lo voy a leer más por un tiempo porque ya no, fue tanto lo que me dio. Como que digo, no quiero cagar, ¿no? O sea, quiero quedarme con esta sensación todo el tiempo que pueda que sea posible, porque ahí está todo. Digo, en un cuento de 5 páginas, nada, me conmovió, me emocionó, me angustió,
sostuve todo el tiempo la lectura sin parar. Dije, yo quiero lograr esto. Entonces creo que pasó como 4 o 5 días hasta que volví a leer. Dije, bueno, voy a seguir hasta que se me empezó a ir esa sensación tan linda. Y seguí leyendo el libro. Obviamente el libro tiene todo ese nivel, incluso lo supera tal vez. Pero ahí fue cuando dije, bueno, yo creo que hay algo acá que yo puedo tomar y que me va a ayudar para profundizar y lograr la fluidez que quiero, la hondura que quiero. Bueno, y con Alejandra trabajamos en la novela, vamos a haber trabajado unos 4 años, ya de manera particular. Yo le enviaba páginas y ella me la devolvía comentadas y con una gran devolución general en un mail, eh, donde me decía como para dónde encarar o bueno, qué cuestiones había que elaborar mejor. Y bueno, de ese laburo terminó saliendo la novela, terminó apareciendo el título que no estaba todavía, eh, no tenía título hasta el momento. Y también terminó completándose una parte, porque en ese momento era como una novela más sobre el padre y la ausencia del padre. Y con Alejandra terminamos como dándole como alguna vuelta en el sentido de qué iba a hacer después el personaje con eso, ¿no? Por eso terminó siendo, creo, una novela sobre la identidad. No solo Sí, porque está ahí te iba atravesado a por decir, un... ¿no? Hay como una búsqueda de identidad más allá, ¿no? De la ausencia Exacto. del padre, ¿no? Pero Claro. y la verdad que capítulos increíbles, situaciones, ¿no? Puntuales. eh, Como cuando, bueno, digamos, todos tienen papá menos él, ¿no? Y el dolor con que lo va contando el narrador, este personaje Javier. Sí, tal cual. Eso me acuerdo que, bueno, como que decíamos, ¿no? Bueno, ahora qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Cómo, eh, hacia dónde va a ir? ¿Qué va a hacer el personaje? ¿Cómo se va a reinventar? Y qué va a pasar, ¿no? A raíz de todas esas situaciones que, bueno, que acabas de nombrar, de esa mochila que cargaba el personaje, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que además está atravesada por un estudio de ADN, ¿no? Que la palabra identidad surge rápidamente, Sí, de hecho creo que lo arranca, ¿no? terminó, Arranca así, ¿no? Cuando la madre lo arranca va a así. buscar a la habitación para decirle tenemos que irnos a hacer este examen de ADN, ¿no? Exacto. Para corroborar que el tipo que vivía a la vuelta de Un la casa vecino. era el padre, exacto. Bueno, eso fue como lo que terminó de darle la vuelta y tal vez de completar el sentido y pasó de ser una novela tal vez sobre la ausencia de un padre a la novela de un pibe que tiene toda esta historia atrás y bueno, y tiene que ver qué carajo hacer con eso y para dónde salir. Y es como que también busca encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Como que no se halla mucho, es de Tandil, ¿no? Viaja a Buenos Aires. Eh, Claro, él nace en Tandil, que es, bueno, es un pueblo chico donde la mirada ajena pesa un montón, donde, bueno, estamos hablando también de su infancia, sucede en los años 90, que era otra época, donde tal vez en el primer día de clases la maestra te preguntaba cuál es el nombre de tu papá, el nombre de tu mamá y de tus hermanos, como si no existiera otra posibilidad por fuera de eso, claro. eh, donde todas las familias eran perfectas, ¿no? Y bueno, él claramente desentonaba y había como un peso sobre una mirada que pesaba, que le pesa mucho al personaje durante toda su infancia. Bueno, no vamos a spoilear tanto, pero bueno, todas esas cosas van formando esa personalidad que luego lo va a llevar hacia distintos lugares. Sí, sí, sin spoilear, pero bueno, también hay un vínculo ahí con la madre que después va cambiando, ¿no? Digamos, Exacto. va apareciendo algunos tratos, ¿no? Exacto, como que en el afán de descubrir quién era su padre, tal vez él va como termina comprendiendo quién es su madre y termina como descubriéndose a sí mismo. Y bueno, tiene cosas de por ahí, hablabas antes de la literatura del yo, tiene cosas que por ahí pasaste, cosas que se fueron, obviamente que hay mucho de ficción, ¿no? Pero volviendo un segundito a cuando arrancás con el taller de Pablo Ramos, ¿no? ¿Te acordás qué fue lo primero que escribiste, digamos, que tiene que ver digamos, con esta novela, ¿no? Que a veces por ahí después ni se publica o es una parte del libro, pero ¿te acuerdas cuál fue esa imagen o de qué querías hablar o si fue a partir de un ejercicio?
Sí, yo llegué al taller de Pablo ya con bastante material escrito, porque nada, me acuerdo que antes de tener ni siquiera en mente la idea de hacer un taller, eh, había empezado a escribir y tenía como la idea de escribir una novela y básicamente la idea de contar mi historia. Entonces lo que había hecho en esa época, me acuerdo que trabajaba, salía a las 3 de la tarde de laburar y me iba a mi departamento, que era un monoambiente que alquilaba en el centro, que tenía un súper ventanal. Y me acuerdo que me ponía a escribir y por ahí levantaba la vista y ya era de noche. Estaba atardeciendo, anocheciendo y pasaba así todo el día. Creo que me tomé 2 meses donde no hacía otra cosa que ir y escribir así frenéticamente, sin corregir. Yo no tenía ningún tipo de herramienta ni recurso ni nada. Simplemente quería escribir como del principio al final mi historia. Que fue más en realidad la historia de mis primeros años en Buenos Aires. Eso fue como lo que terminé cortando. Con uno de esos capítulos, yo fui al taller de Pablo Ramos. Entonces ya tenía como algo ideado y que se rozaba de alguna manera con lo que fue la novela. Tal vez no, digo, se rozaba porque bueno, no terminó siendo como el tema central. La vida de ese adolescente o joven en Buenos Aires. Cuando yo leí eso en el taller de Pablo, bueno, empezamos a trabajar y Pablo además como que le llamó como mucho la atención esta cuestión de la ausencia del padre, que no estaba ahí, pero estaba, digamos, no estaba explícita, pero algo había. No le sacó la ficha de una, digamos, él ni sabía quién era yo, no Claro, conocía mi no que historia conocía tu historia, claro. en absoluto. Entonces como que me fue como incitando a que empezara a escribir recuerdos sin ningún tipo de, mm, de pretensión literaria. Son solamente imágenes o cosas de mi infancia, que eso es lo que él hace mucho en su taller. Generalmente por ahí lo hace para gente que va sin nada y no sabe por dónde arrancar. Él como que les da ese como sugerencia para como puntapié inicial. Pero yo lo empecé a hacer y la verdad que me sirvió un montón, porque tal vez eran párrafos o 2 párrafos, eran pequeñas imágenes y escenas que fueron lo que terminaron como componiendo todo el resto de la novela. Y no solo eso, sino que terminó siendo como la parte más pesada, porque ahí empezó a aparecer toda esta cuestión que es ficción, ¿no? Porque es una novela, pero está muy basada en mi vida. Bueno, del padre ausente, del estudio de ADN, eh, digamos, de la madre, el deseo de la madre de que él recupere su apellido, los abuelos, sobre todo la presencia del abuelo como la figura paterna. Todo ese universo, Tandil, eh, surgió después, digamos. O sea, digamos que había empezado a escribir la novela no por el principio, ¿no? Claro. Eh, bueno, me empecé como a trabajar todo ese mundo, empezó a aparecer la voz del personaje, empezó a aparecer una edad, empezó a, todavía sin una cierta lógica de encadenamiento de capítulos ni nada, ¿no? Sino escenas. Apareció un tono, empezó a aparecer un registro, que después eso con Alejandra lo trabajamos Bueno, muchísimo. te iba a hacer ese comentario, ¿no? Que el tono de la novela me parece impresionante. Es una novela, para mí, demoledora sería la palabra, pero el tono, lo que habrás tardado, ¿no? En encontrarla, ¿no? Porque encontrar ese Claro, tono. claro, ese tono, la verdad que se trabajó, con Alejandra lo trabajamos muchísimo, o sea, si bien surgió en el taller de Pablo, a medida que, digamos, que fui escribiendo capítulos, iba como mejorando ese tono, me iba acercando un poco más, después volví a alguno que había escrito antes y lo reescribía, digamos, ahí bueno, ya había una gran parte, pero con Alejandra trabajamos pero muchísimo en eso, porque a mí también es algo que me importa un montón, me parece como súper importante y crear la voz y la particularidad de la voz de ese personaje, que no caiga en lugares comunes, Claro. que tampoco caiga en, en cuestiones, en chistes tontos, por ejemplo, Sí, cosas que... cliché y esas cosas. Vos terminás de leer, bueno, el libro de Ale. De paso, le mando un beso grande. La verdad es una gran escritora. Y te iba a preguntar esto, ¿no? Estás en un catálogo con Alejandra Laurensich, con Luis May, también un gran escritor, maestro de muchos escritores. Estás en un catálogo importante y es tu primer libro. ¿Cómo tomaste esto cuando
nada, llegás a Factotum bueno, les gusta la novela y quieren publicarte. Felicidad total. La verdad que siempre, mientras escribía, nunca pensé en publicar, no porque no quisiera, sí, siempre quise publicar, pero dije, bueno, este quilombo lo dejamos para más adelante, ahora Sí, sí, concentrémonos en esto. está bueno ir tranquilo, claro. Eh, pero después cuando yo sentía que ya tenía algo bueno, o por lo menos yo así lo siento, o algo digno de ser leído, eh, pensaba, digo, bueno, y ahora, y si no me publican, o sea, encima las editoriales están publicando mucho menos por la crisis, por montones de cosas. Entonces digo, uy, ahora o sea, y si esto queda encajonado y no tiene ningún destino, eso me preocupaba, porque yo sinceramente creo mucho en escribir para ser leído, no en escribir para gustar y para agradar, pero sí creo que de alguna forma como la obra la completa el lector, porque si no, esto que vos decías, que es un libro, si no hay una interacción y como algo que lo lea, no termina como de aparecer, ¿no? Es Tal como, cual. Y sabes que algo que dijiste me interesa, esto que decís, bueno, que en un momento sentiste que tenías algo bueno. ¿En qué momento sentiste eso? ¿Cuándo te diste cuenta que habías encontrado la historia? Que ya era una novela que querías por ahí soltar para buscar, ¿no? Esto de publicar, que es otro trabajo más, ¿no? sí. Y me di cuenta, al principio fueron como muchas frustraciones porque cuando empecé sobre todo a escribir o en el taller de Pablo, porque nada, era como ir para acá, no es para acá, bueno, a ver para acá, no es para acá. Bueno, así por ahí un día encontrabas algo. Bueno, me agarro de esto, lo empiezo lo exploro todo lo que pueda. Eh, y así, pero yo no me sentía ni cerca de tener algo. Sabía que estaba encaminado, pero no me sentía como ni cerca de tener algo digno de publicar, por lo menos para mí, mi exigencia. Entonces, después de mucho tiempo con el taller de Pablo, que sentía que ya, como que te decía hoy, me parece que es como los talleres están buenísimos para abrir obra, tal vez no tanto para cerrar. Ahí ya requerís un trabajo más puntual con alguien. Entonces ahí me fui como del taller como con esa idea. Digo, bueno, yo tengo algo que está bueno, pero yo lo comparo con un libro que agarro en una librería de un autor y hay algo que falta. Yo no sé qué es, porque todavía no tengo esa herramienta, pero algo falta. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo consigo eso que falta? Ahí vuelvo a todo esto que te conté del tiempo que estuve viendo con quién seguir, que finalmente elegí a Alejandra. Eh, y bueno, creo que tal vez a los 3 años de laburar con Alejandra, sentí que digo, bueno, esto ya sí me gusta, le falta todavía, le faltan cosas, la voy a seguir trabajando, pero ya me animo a mostrarla, ya me animo a mandarle a un concurso, ya me animo a mandárselo a un editor, ya me animo a empezar como a mostrar eso. Mientras tanto la sigo corrigiendo, pues, como que ya empecé a ver que estaba ahí, o sea, la meta, la línea de llegada Claro, era ya una tenías, cuestión sí, sí, de... lo veías con más, con un cierto nivel, ¿no? Que por ahí al principio decías, bueno, por ahí le falta algo y no sabías qué. Claro, eso es como que ya lo había descubierto, entonces digo, bueno, solamente me falta trabajar un poco más, pero ya sé, ya veo la llegada, o sea, tengo que ir hasta ahí, me va a llevar tal vez 6 meses, tal vez un año, bueno, depende, viste, la vida en el medio, pueden pasar mil cosas, pero eh, incluso cuando Guido Indig, el editor de Factotum, Sí. me dijo que quería publicar la novela, me dio un mes para que yo, por si yo quería trabajarlo un poco más, y fue un mes que volví, dije, pará, tengo una oportunidad, o sea, le gustó, yo me podría quedar con esto, sé que la va a publicar. Pero por otro lado, él me había hecho algunas sugerencias muy interesantes. Y también yo dije, pará, yo quiero volver a leer esto porque hacía ya como un año que no tocaba la Claro, te novela. habías alejado del material. Me había alejado, estaba con cuentos. Digo, quiero ver a ver qué hay antes de entregarlo. Y fue un mes que trabajé, bueno, la novela tiene creo que 260 páginas en 4 partes, ¿no? Otra, Trabajaba por día 2 partes, al otro día las otras 2 partes, al otro día volvía a las 2 primeras, así, o sea, tal vez 6, 8 horas de laburo de casi todo fue sacar, no grandes cosas, ¿no? Ya, o sea, ya estaba muy estructurada, pero digo, che, pará, acá en esta oración, estas dos estoy diciendo lo mismo,
o por ahí no, acá se me pasó, ajustes ya más finos, ¿no? Pero que cuando la estructura está, empiezan a notarse un poquito más, ¿no? Empiezan como a aflorar. Entonces, bueno, me vinieron bárbaro porque fue como una pincelada más que le faltaba. Y eso también lo trabajé con Alejandra, la volví a convocar Para cerrar para, como ese para mes que te cerrar. dieron. Hay una de las partes que termina con el resultado de, no, no vamos a decirlo, ¿no? Pero con el resultado del ADN. Es terrible ese final de capítulo. Va, final de parte, ¿no? Sí, 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 al final, bueno, sí, de la Y que primera la parte. madre, ¿no? Recibe ahí por correo el resultado. ¿Puede ser para finalizar que leas un fragmento de la novela? Dale, sí, cómo no. Ahí le vuelvo a mostrar el libro Nadie a quien esperar, Esteban Godoy, publicado por Factotum Ediciones. Bueno, pueden pedirle, igual está en todas las librerías, pero pueden pedirle ahí a la gente de Factotum, que muy amablemente seguramente les informan los puntos de venta. Bueno, la verdad que recomiendo mucho la novela. Vamos cuando quieras, para cerrar ahí con un fragmento. Dale, bueno, voy a leer lo que sería como un recuerdo, eso que te contaba de la escena del primer día de clases cuando preguntaban los maestros. Es esa pregunta tan ya fuera de época, creo. Terrible, sí. Después de que me confesara quién era mi padre, y aunque para mis 6 años en apariencia nada había cambiado, seguía viviendo en la misma casa, iba al mismo colegio, me pasaba las tardes jugando en el patio ayudando al abuelo, algo empezó a molestarme. Y no algo que tenía, sino algo que me faltaba. O por ahí le faltaba a los demás cuando me miraban, yo qué sé. Por ejemplo, la primera mañana de segundo grado, la señorita Banucci había dicho que antes de arrancar con la clase quería que nos presentáramos, uno por uno, al resto de los compañeros. Preguntó si había nuevos. Sí, había uno, y estaba sentado en la fila de adelante. Ella le dio la bienvenida, y después empezó con lo de las presentaciones, no por cualquiera, sino por el hijo de la directora, Diego Foch, que se sentaba siempre al frente y se creía el dueño del colegio. La Vanussi le preguntó su nombre, el de sus papás y si tenía hermanos. Y ahí pensé en Lucila y en Julián, y empecé a transpirar. ¿Ellos eran mis hermanos, como mamá decía, o solamente habían sido mis amigos? Conté 8 compañeros antes de que me tocara responder, y me puse a mirar el banco. Alguien había escrito con fibrón eso que los de séptimo decían en el recreo y nosotros repetíamos. Pija. Lo codí a Andrés Rivas para que leyera. Nos reímos. La maestra pidió silencio. Agaché la cabeza y traté de pensar qué decir. ¿Eran mis hermanos o no? Mamá ya me había aconsejado. Si te preguntan, contás la verdad. O si no querés, decís que no tenés y listo. Así de fácil. Todos los demás chicos tenían hermanos y papá menos yo. Esa era para mí la única verdad. Miré al nuevo cabeza rapada y una cicatriz en la nuca. Me puse contento, capaz tuviera algún problema grave, que no pudiese mover un brazo, o que fuera sordo o tartamudo. Algo feo, cosa de cuando llegara mi turno nadie me diera importancia. La Vanussi le agradeció a Diego Foch y pasó al que seguía en el orden de los bancos. Roberta Moreno vivía con su mamá y un tío, y era súper charlatana. Contó que el papá y la hermana mayor se habían ido a vivir a Italia cuando ella era una bebita, y para Navidad venían a visitarlos. Habría visto a su papá 7 veces, una por cada año desde que había nacido. Yo el mío lo había visto más, aunque sin saber que era mi viejo, así que no contaban. Seguí pensando en formas de salvarme, pero no me aparecía ninguna. El año anterior yo había dicho que no tenía papá, y cuando la maestra me preguntó por mis hermanos, contesté que tenía 3 primos. Algunos compañeros se largaron a reír como estúpidos, pero entonces no sabía lo de Daniel Pearson. ¿Por qué mamá no me lo había dicho antes? Hubiera sido más fácil empezar el colegio sabiendo la posta. Me dio mucha rabia y seguí asustado. Llegó el turno del nuevo. Se llamaba Mariano Reyes. Padre, madre, hermana. Había nacido en Buenos Aires y recién se mudaban a Tandil. Hablaba de corrido y no parecía sordo ni nada. Levanté la mano y pregunté si podía ir al baño, pero la maestra me dijo que tenía que esperar al recreo. Abrí la cartuchera y la cerré. Hice eso 2 veces, hasta que le tocó a Rivas. Dijo su nombre y apellido y el de sus papás. 3 hermanos. Tiré la cartuchera al piso y me agaché para juntarla. Me acordé de la torre de Lego. La había armado el viernes, usando casi todas las piezas, y desde entonces estaba parada como un monumento en el medio de mi dormitorio. Cuando llegara a casa iba a tener toda la tarde para terminarla y eso me puso contento. Pero duró poco, porque cuando levanté la cartuchera, la señorita me estaba mirando y me preguntó si yo era Javier Vázquez. Todos se dieron vuelta para clavarme los ojos. Le dije que sí con la cabeza y me pidió que la acompañara afuera. Mientras me levantaba, algunos silbaron y alguien me tiró un bollo de papel.
Me había salvado. Era tanto el alivio que me di vuelta y saqué la lengua. Todos se rieron más fuerte y algunos aplaudieron. Estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de no volver al aula. Hasta prefería quedarme en penitencia en la puerta de la dirección. Pero cuando salimos, en lugar de retarme, la maestra me preguntó si yo tenía papá. No pude hablar, solo negué con la cabeza. Bien, dijo, no te preocupes. Me revolvió el pelo y me hizo entrar con ella al aula. Fui a sentarme. Rivas me contó que uno de sus hermanos más grandes le había dicho que la Banús era tortillera. Reíte, nabo, me empujó con el codo. Yo que sabía que era eso, no me importaba. Igual me reí. La maestra pidió silencio y nos ordenó que siguiéramos con lo que veníamos haciendo. Así terminábamos. La clase entera se quedó callada y la Banús me salteó. Agaché la cabeza y escuché que muchos de los chicos hablaban de lo que había pasado. En la fila de atrás, a los costados, tuve la sensación de que el nuevo era yo, que iba a serlo siempre. Hasta Mariano Reyes hacía comentarios. Se me ocurrió hacerle algo en el recreo, como esconderle la mochila, correrle la silla cuando se fuera a sentar, o escribirle pija en el banco y contárselo a todos. Pero al final solamente traté de pasar desapercibido el resto del día, y cuando llegué a casa tiré la mochila al piso, y le dije a mamá que no quería ir más al colegio. Después fui al cuarto y di una patada y hice volar la torre. Muy bueno, muy bueno. Vuelvo a mostrarlo acá. Nadie a quien esperar. Esteban Godoy, Factotum. Me encantó también la tapa, ¿no? El libro objeto también. Esteban, Sí, un está muy placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta No, charla. gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Una masa, un placer. Un abrazo grande. Chao, chao. Abrazo para vos. Nos vemos. Chau, chau.